Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en esta nueva instancia, ¿cierto? En este nuevo encuentro de jornadas de bienestar, en esta oportunidad con José Mauricio Contreras, él es psicólogo educacional de la UNCE y hoy está aquí para presentarnos un tema muy interesante, una charla en la que también vamos a poder conversar con él sobre cuidarnos para cuidar a nuestros seres queridos. Así que vamos a saludar a José, darle la bienvenida, ¿cierto? Y abrir este espacio para que él pueda brindarnos esta charla y nosotros después podemos hacer las preguntas que surjan a partir de esta conversación. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todas. Agradecido por la invitación y la posibilidad de poder conversar en estos tiempos de pandemia, que pareciera que se nos olvida lo que está ocurriendo afuera y cómo esto está impactando nuestra vida cotidiana. Así que ante eso, bienvenidos, bienvenidas, y abrir el espacio de reflexión. La idea es poder transitar por estos elementos que tiene la pandemia y que de repente después de casi un año y medio, como que de repente olvidamos. Entonces, lo primero es como generar un propósito, ¿ya? Vamos hoy día a conversar de me cuido para cuidar a mis seres queridos. Yo creo que el poner la pregunta en la persona del profesor, de la profesora, la persona del estudiante, la persona del asistente de la educación, la persona de los integrantes de nuestra familia, que creo que es importante traerlo al presente, ¿ya? Y esto a propósito de que uno de lo que ha ocurrido con la pandemia es que pareciera que de repente aparecen palabras que nos están habitando y como que las normalizamos o las naturalizamos, ¿ya? Entre ellas todo el tema de los conceptos del brote, la epidemia y la pandemia. ¿Qué es esto, ¿ya? Y que sigue ocurriendo, y de repente que aumenta la ola, que baja la ola, que tenemos que confinarnos nuevamente, etc. Y eso nos pone en una condición bien interesante como de cuáles son las diferencias y por qué es tan importante hacer esta diferencia, ¿ya? Y de hecho, cada vez que en estos días escuchamos que está no sé, la pandemia o el COVID con su carga brasileña o hindú o inglesa, etcétera, es como que nos olvidamos de que esto es complejo, ¿ya? Y al olvidarnos, naturalizamos estar en la casa confinado, ¿ya? Y estar en la casa confinado, algunos aparece el concepto que estamos trabajando en la casa. Y lo que está ocurriendo es que estamos en una crisis por una pandemia y que en la historia de nuestra humanidad tiene varios episodios de pandemia que impacta la vida cotidiana, impacta el trabajo, impacta la vida de la familia, y ese impacto lo naturalizamos, ¿no? No es natural escuchar que hay 10.000 infectados, que tenemos 3.000 y tantas camas de urgencia ocupadas. Naturalizamos que se están muriendo en promedio 100 personas diarias en torno a este tema, y de repente hay que detenerse porque esa información es demasiado abrumadora, ¿no? Nos abruma. Y cuando por mecanismo natural de nuestro cuerpo, de nuestro ser humano, muchas veces esa información la empezamos a tirar hacia los lados para seguir avanzando con los propósitos fundamentales. Y eso genera una presión en nuestra vida cotidiana que la estamos ignorando, ¿ya? Y una de las presiones que genera este proceso en nuestra vida cotidiana, una de las presiones que genera la cuarentena, es que perdimos o se perdieron varios elementos importantes para las prácticas de autocuidado. Una de ellas, perdimos el rito, ¿ya? El rito de salir de nuestra casa al mundo del trabajo, salir de nuestra casa al mundo de la escuela, los estudiantes, y el rito de vuelta, ¿no? Que es el retorno, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde el trabajo a la casa? ¿Cómo lo hacemos desde la escuela a la casa? Ese rito de paso se perdió. Y lo que generó al interior de las casas, al interior de nuestro hogar, al interior de nuestra vida cotidiana,
es que la línea o el borde que definía qué es lo que era el mundo del trabajo y qué es lo que era la vida familiar y qué es lo que era la vida cotidiana, esos bordes, que eran súper sanitos porque nos daban la distancia de estar aquí o estar allá, hoy día desaparecieron, están fusionados en muchos casos, ¿ya? Y al estar fusionado, este ser humano, que es el que habita todo este territorio, tiene dificultades para establecer los bordes y por tanto aumentan las condiciones de estrés, ¿ya? Directa y abiertamente. El estrés aquí empieza a jugar un rol más que importante, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud ha definido que estamos de alguna forma con este bicho, digo, bonito, este COVID que habla de una enfermedad, que hay forma que actúa, ¿ya? Que afecta a nuestro sistema respiratorio y que se transmite, ¿ya? Y por tanto el tema del cuidarme para cuidar a mis seres queridos se vuelve necesario, ¿ya? E incluso yo creo que cuando esto desaparezca o todo esto pase, ¿ya? Cuando pase el COVID, nos vamos a encontrar con diálogos permanentes de duelos no resueltos, ¿ya? Duelos no resueltos no solo de seres que murieron, sino que duelos no resueltos respecto de situaciones que no logramos despedirnos, ¿ya? El duelo tiene que ver con la pérdida, no solo con la muerte, sino con la pérdida. Entonces, hay muchas situaciones que se perdieron amistades, se perdieron vínculos por la frecuencia, por no encontrarnos, se perdieron cumpleaños, se perdieron aniversarios, hubo mucha pérdida. Y esos duelos nos van a aparecer en algún momento, por lo tanto van a estresar, y ya están estresando nuestra salud mental. Por eso creemos y el tema de hoy día es cómo nos cuidamos para cuidar a nuestros seres queridos. Porque si yo no me cuido, ¿de dónde voy a tener energía para cuidar a mi entorno inmediato, que son mis seres queridos? Y son los que me hacen la pregunta, ¿ya? Y aquí hay algunos elementos a propósito de la resolución que define lo que va a ser el riesgo, ¿ya? El tema, ¿cómo me cuido? ¿Cómo, por una parte, los síntomas propios del COVID, ¿ya? La sintomatología directa, ¿cómo la identifico? ¿Ya? Y aquí hay un listado, 11 elementos a tener presente, pero por otro lado, ¿cómo me cuido si me doy cuenta o cómo me doy cuenta de algún ser querido que está pasando por esta sintomatología? Cuando uno aplica un PCR, se aplica un PCR y sale positivo o uno es asintomático, o lo que nos ha pasado. En el caso personal, un hermano con su familia completa estuvieron 15 días porque habían tenido un contacto estrecho. Finalmente el contacto estrecho no había sido estrecho y no había sido COVID y no había nada, pero estuvieron 15 días en el hogar todos encerrados, asustados, ¿ya? Hubo una pérdida ahí, ¿ya? Un duelo no resuelto. Entonces, lo que genera en este sentido el COVID, la pandemia, es una gran incertidumbre. Y una característica de la incertidumbre es que no tengo la posibilidad de controlar lo que va a ocurrir. Y cuando yo pierdo el control de lo que va a ocurrir, me genera necesariamente un proceso de congestión emocional. Así como no tengo control, me empiezo vamos a usar palabras cotidianas, a desesperar. Me empieza a pasar que no sé qué hacer, ¿ya? E incluso me vuelvo más irritable, ¿ya? O me vuelvo con menos ganas de querer hacer las cosas, me deprimo, ¿ya? Y por tanto la tolerancia a la frustración se empieza a mover, ¿ya? Me vuelvo menos tolerante, estoy más inquieto, estoy más ansioso, no estoy durmiendo bien, no me estoy alimentando bien, ¿ya? Porque no tengo control de lo que está ocurriendo, ¿ya? Y el impacto directo del tema del COVID en nuestra vida cotidiana, primero en las relaciones y en las interacciones. Ahí tenemos un impacto ya hoy día de alta complejidad, ¿ya? El ocio, otro lugar que nos permitía desde, no sé, mi ocio, en el caso personal, mi ocio era ir cada vez que podía ir a los persas, ¿ya? A mirar, porque yo en ese espacio me recreo, me relajo y hago una caminata de 2-3 horas mirando cachureos, cosas, y me era súper gratificante. Pero ese ocio hoy día está interferido, porque tengo que pedir un permiso, porque está el riesgo, porque estoy confinado, etc.
Y el uso del tiempo libre también está interferido, ¿no? Entonces, lo que nos va ocurriendo es que el impacto de esta incertidumbre en nuestra vida cotidiana está alterando las relaciones, las interacciones, en qué uso mi tiempo libre, la dimensión del trabajo, las metas laborales, ¿ya? Las expectativas que tengo respecto del mundo del trabajo y las expectativas que tengo respecto de mi familia, de mi hogar. El cómo lo hago, el cómo contengo, ¿ya? El cómo me vinculo, ¿ya? Y eso genera un problema de tensión importante en nuestra vida cotidiana. Y la pregunta, por tanto, bueno, ¿cómo lo hago para cuidarme? ¿No? Porque cuando digo me voy a cuidar, no solo el uso de la mascarilla de manera correcta, ya que es cubrirse la nariz y la boca, sino que lavarse frecuente las manos, que tiene que ver en la interacción con el virus, ¿ya? Pero cómo me cuido para poder estar en este espacio en mi hogar con mis seres queridos, ¿ya? Cómo me cuido para continuar, quienes son profesores y profesoras, en la interacción con los estudiantes. ¿Cómo me cuido para poner un diálogo y muchas veces de contención con mis pares? La contención, ¿cómo lo hago si hay una colega que me llama porque tiene una situación de un PCR fantasma, que no sabemos si es positivo o negativo, y me hace el comentario y yo tengo que escuchar, pero además estoy con la presión en mi propio hogar, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar el relato de la colega o del colega o escuchar el relato de un estudiante en el contexto de la escuela, el territorio de la escuela, donde hubo un rito para entrar a ese territorio, que hacer esa misma escucha en mi hogar, en mi contexto familiar, ¿ya? Con mi ruido ambiental. La escucha no es la misma, ¿ya? Y puede que en el espacio del trabajo uno tenía la posibilidad de hacer esas conversaciones que te sanaban muchas veces, que te reparaban muchas veces, o te generaban expectativas de, tranquila, esto va a pasar. Hoy día no está este espacio, ¿ya? La posibilidad de la interacción, de abrazar al otro, de contenerlo físicamente, no está. Eso es una pregunta que habita hoy día en este lugar. Por eso que estamos con la idea de cómo me cuido para cuidar a mis seres queridos, ¿ya? Ahora, los dos grandes territorios que están impactados, son tres, pero dos grandes, es la vida cotidiana, ¿ya? Y entendiendo la vida cotidiana, todas son mis prácticas de lo que yo hago cotidianamente fuera de mi contexto laboral. Una cosa era lo que era el trabajo y otra cosa era la vida cotidiana, ¿ya? El caminar hacia la casa, el tomar el Transantiago, o el tomar irme en mi propio vehículo, o como fuera, ¿ya? El ir a comprar, mis ritos diarios hoy día están altamente interrumpidos e interferidos. Todo lo que es la vida cotidiana, la vida familiar, se interrumpió, ¿no? Y eso genera necesariamente una alteración en el vínculo, una alteración en las interacciones. Y por otro lado, la vida laboral, en contexto de pandemia. Otro lugar que también está interferido. Y quizás lo más complejo de esto es que yo planteaba al inicio de que hay ritos de paso, hay un rito en el cual yo me desprendo de un ropaje de la vida cotidiana familiar, y cuando llegaba al mundo del trabajo hacía un rito, realizaba un rito para incorporarme a ese proceso, desde marcar la tarjeta, ¿ya? O de saludar al portero en el colegio, hasta después cuando me iba, chao a todos, se despedía. Ese rito hoy día no está. Y por lo tanto hay una fusión del rito, ¿ya? Y por lo tanto se produjo una fusión de la vida cotidiana, la vida laboral y la vida familiar, es como un todo, ¿ya? Y esa fusión nos genera, de alguna forma, aumentan nuestros niveles de ansiedad porque los bordes empiezan a perderse, ¿ya? Al no poder establecer un límite con claridad, pierdo el control, incertidumbre. Nuestro cerebro necesita certezas para funcionar. Y si no tiene certeza, las construye, las define, ¿ya? Pero en este contexto no sabemos, ¿ya? Ejemplos de lo que ocurre en los colegios en algunos casos, y ha ocurrido, los que tienen con alumnos presenciales, ha ocurrido que de repente hay un estudiante que tiene un contacto estrecho y el PCR informa que tiene que hacer todo,
echar a andar el dispositivo del protocolo. En el caso de un niño que está asistiendo a un colegio y tiene un PCR positivo, echar a andar el protocolo significa un tsunami de WhatsApp en 5 o 10 minutos. ¿Ya? Experiencia conversando con algunos asistentes a la educación que en 10 minutos han tenido una lluvia de un tsunami de WhatsApp de 400 WhatsApp, que es imposible leer. ¿Ya? Y cuando uno consulta el equipo de gestión del colegio cuántos WhatsApp recibió en ese rato, una cantidad similar y a los costos mayor, que es imposible de leer. No tienes la posibilidad de decir, para seguir el hilo de la discusión o el hilo de lo que está ocurriendo, para generar las tranquilidades y las pausas que corresponden. No están. Entonces tenemos una situación hoy día que está todo fusionado de alguna forma. La palabra bonita es sincretismo. Hay un sincretismo de la vida cotidiana, de la vida familiar, de la vida laboral. Y a eso lo que estamos haciendo hoy día es hacer una pausa para mirar cómo le hacemos para entrar en este proceso. ¿Cómo le hacemos para poder establecer? Entonces, la primera palabra es decir autocuidado. Y cuando digo autocuidado, la invitación es los factores que yo puedo controlar, internos, desde mi mundo emocional, y externos. Tengo que visibilizar qué es lo que yo puedo controlar desde mi mundo interno y qué es lo que yo puedo controlar desde mi mundo externo. Para decir que estoy en una condición de autocuidado. Si no logro visualizar cuáles son los elementos de mi control interno y cuáles son los elementos de la variable de control externo, no hay prácticas de autocuidado. Entonces la primera es decir eso. Ahora, el autocuidado implica visibilizar en ese control interno y externo factores protectores. Factores protectores, vamos a decir que cuando me siento que estoy en esta situación de incertidumbre, ¿cuáles son aquellas personas que conversando con ella, que acercándome con ella, me remiten a un control? Ya sea de las variables internas, emocionales o externas de contexto. Otro elemento como factor protector son las situaciones de riesgo. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellas situaciones protectoras o aquellas situaciones de riesgo que yo logro visualizar para poder controlarlas? ¿Ya? Y ahí dice, bueno, ¿qué es aquella situación que me puede ser protectora? No sé, un tecito, un cafecito, un ejercicio de respiración, una ducha, una conversación, ¿ya? El llamar por teléfono quizá a un ser querido significativo. Son elementos que hablamos de factores protectores asociados a situaciones. Y por otro lado, a lugares protectores. Si estamos confinados en nuestro hogar, es súper complejo visualizar cuál es el lugar de mi hogar que va a ser mi lugar protector. ¿Cuál es? ¿Lo tengo identificado? Si me siento ansioso, angustiado, ¿cuál es ese lugar? Muchas veces no tenemos ese espacio o no lo hemos identificado. Entonces, para poder cuidarme, factores protectores asociados a personas, situaciones, lugares, identificarlo al interior del hogar, donde estoy, o asociado a mi lugar de trabajo, ¿ya? Personas, situaciones o lugares en ese contexto donde yo me voy a sentir tranquilo y cómodo y por tanto voy a poder controlar la situación. El riesgo de perder el autocuidado, por tanto que se generen condiciones que afecten nuestra salud mental, es que puede que tenga situaciones de riesgo, ¿ya? Asociadas a personas que en el diálogo con ellas me van a activar el riesgo y por tanto voy a dejar de cuidarme, ¿ya? Dice, bueno, hoy día eso es altísimo, ¿ya? Dado que cuando yo no tengo el control de lo externo, un pariente que es hospitalizado, un pariente que me dicen que, un amigo que me dicen que tuvo un PCR negativo asociado a lo que está sucediendo, un colega que me dicen que le pasó otra situación y no tengo cómo acceder a acompañarla, se constituye en un riesgo. No estoy diciendo con esto que no hay que comunicarse, estoy diciendo que me va a alterar mi proceso de autocuidado. Situaciones, ¿ya? Esto que aparece de que hay que hacer ciertas... se ha instalado hoy día el concepto de las fiestas clandestinas, los carretes clandestinos, pero muchas veces nosotros hemos salido a efectuar compras clandestinas, ¿ya? Si estoy en cuarentena, salgo a comprar en la esquina
en el imaginario instalado es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque estoy de alguna forma yendo a comprar clandestinamente, no tiene ese nombre, pero estoy haciendo una compra clandestina. Y visito lugares, ¿ya?, que son de riesgo, ¿ya?, y que a veces no los puedo evitar, ¿ya? El transporte público es un lugar de riesgo. Tener que ir a la feria es un lugar de riesgo, ¿ya? Y digo, no voy a ir, tengo que hacer las compras, pero hacerlo consciente me permite controlar la situación. Por lo tanto, en ese plano es importante, en el autocuidado, identificar cuáles son aquellos aspectos que yo puedo controlar en lo interno y cuáles son los elementos que yo puedo controlar en lo externo. Y si no lo puedo hacer, identificarlo y ponerle nombre a aquello, porque el poder nombrarlo me da un lugar, ¿ya? Ahora, por otro lado, una de las cosas que el cuidarnos a veces olvidamos, que cuando yo me cuido y genero estas prácticas, me permite también darme cuenta que estoy, entre comillas, protegiendo a mis seres queridos, ¿ya? Porque la pregunta ahí es, ¿cuál es el propósito de la vida? Cuando tenemos esa alta tasa de muerte cotidiana que aparece en los medios de comunicación. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me tengo que cuidar? ¿Por qué es importante cuidar? ¿Ya? De alguna forma, la prisa de la pandemia nos ha llevado a olvidarnos de esta pregunta. Y nos usamos la mascarilla es para que no nos saquen un parte, nos usamos la mascarilla, pero que tiene que ver con las cosas exteriores. La invitación aquí es decir, me cuido para poder cuidar a mis seres queridos, para poder que ellos sientan que estoy presente y que sea recíproco, sea mutuo, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Ya dimos algunas pistas, ¿ya? Otro lugar importante cuando pensamos en el autocuidado es visualizar que como seres humanos nosotros habitamos 4 territorios, y esto es súper importante, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en la sociedad desde el punto de vista mercantil, ¿ya? Todos estos elementos que aparecen en la sociedad que dicen, no, estamos súper orientados a ser buenos clientes. Bueno, podríamos decir que habían dos grandes líneas. Una, este modelo económico en lo general nos pone en que tenemos que ser buenos clientes y vamos a ser felices a la medida que tengamos cosas. El tener es importante. Atravesamos la acera al frente y decimos, ¿sabes qué? El ser humano va a ser feliz en la medida que es ser. Y que es capaz de amarse a sí mismo y en consecuencia capaz de cuidarse a sí mismo y cuidar a sus seres queridos. En ese lugar el ser humano habita 4 territorios. Habita el cuerpo, por tanto es súper importante generar cuidados de nuestro cuerpo, ¿ya? Habita el mundo de las emociones, por lo cual es súper importante identificar cuál es la emoción que nos está habitando en determinado momento. Rabia, pena, alegría, hastío, asco. Poder identificar esa emoción. Habitamos el mundo de lo cognitivo, del pensar, ¿ya? De la reflexión que hacemos de lo que está pasando y de cuestionarnos lo que está sucediendo. Y habitamos la experiencia, ¿ya? Y la experiencia tiene que ver con la trascendencia de nuestras acciones. La experiencia siempre es aquí y ahora. Por tanto, el momento de cuidar no es aquí y ahora, ¿ya? No me sirve que me voy a cuidar la próxima semana. El momento es ahora, aquí y ahora. Por tanto, los territorios del ser humano, que tienen que ver con ese propósito de la vida, de trascender, de ser significativo para mis seres queridos, y que mis seres queridos sean significativos para mí, en ese cuidarnos mutuamente, tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar e identificar nuestro mundo emocional, tenemos que dar cuenta de que estamos a veces cargados de mucho pensamiento, mucho pensar, pero hacemos poco. No movemos nuestro cuerpo. Es importante mover el cuerpo. Y ser consciente que la experiencia trascendente aquí y ahora es la que nos habita, es el lugar donde todo ocurre. Aquí y ahora, en este instante. Los que están conectados viendo este espacio, los que están escuchando y están pensando, tomen conciencia de su cuerpo. ¿Cómo están sentados? ¿Cómo está su espalda? Si respiran profundo, ¿cómo ingresa esa respiración? Ese ejercicio los sitúa aquí y ahora. Y por tanto son seres humanos, ¿ya? Cuando empezamos, nos salimos de este lugar y vamos detrás de la cosa, del tener, somos buenos clientes, vamos a decir, ¿ya? Y en términos más bonitos, dirá alguien por ahí, son sujetos que viven en la sociedad. Y los sujetos están sujetados a formas específicas de pensar. Pura razón.
Porque estamos diciendo aquí que si yo quiero cuidarme, debo ser consciente de mi cuerpo, de mi mundo emocional, de mis formas de pensar y de la experiencia, del aquí y ahora, que es donde todo ocurre. Por lo tanto, tenemos cuerpo donde todo ocurre, emociones que nos conecta y nos vincula, la experiencia del aquí y ahora y el pensamiento que tiene que ver con el mundo de la razón, como lugar. Ahora, para ir cerrando este lugar del cuidarme, efectivamente cuando hablamos de salud mental, pues dicen, ¿cómo lo hago para que mi salud mental esté ahí? ¿Ya? Que es un estado, como dice la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y vemos, si lo ponemos, le pongo el prisma, los anteojos del COVID, de la pandemia, está todo eso interferido. Está interferido. ¿Qué estamos haciendo de alguna forma con nuestro bienestar físico? ¿Nos estamos alimentando saludablemente? ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo? ¿Estamos durmiendo como corresponde? ¿Estamos el tiempo adecuado frente a una pantalla? La salud mental, ¿ya? Que tiene que ver con el juicio de realidad. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Quién soy yo? Y cuando dije, pero no, si yo soy Mauricio, sí, pero muchas veces en la presión que tengo, de repente me olvido del yo soy, ¿ya? Y tengo dificultades para hacer contacto emocional, para escuchar al otro, para sentir al otro, para observar la conducta del otro. De hecho, quienes hacemos clase, cuando hablamos una pantalla en negro, nos vemos al otro. Estamos todo el rato en una situación como intuitiva. Es súper difícil ese lugar, ¿ya? Pero lo importante en ese sentido es decir, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Ya? ¿Cómo le hacemos para que tener de alguna forma identificar una promoción de estilo de vida saludable? Ocio, el uso del tiempo libre, el tiempo para reírme, para recrearme. ¿Cómo lo hago para desconectar? Yo creo que hoy día más que nunca es necesario desconectar las pantallas un buen rato. Este fin de semana largo sería ideal de repente desconectarse para decir, yo soy, yo puedo, yo quiero, yo amo, yo existo, yo ocupo un lugar en mi vida, estoy aquí por algo poderoso, maravilloso, que es cuidarme para cuidar a mis seres queridos. Eso va a permitir ser consciente de la prevención. Voy a estar muy consciente de prevenir para evitar la intervención. Porque este fantasma que tenemos dando vueltas hoy día en la sociedad, de la intervención, de estar hospitalizado, de que no hay las camas críticas tan copadas, que si alguien se accidenta este fin de semana, lo más probable es que tenga dificultades para ser atendido. Eso es como, wow, de una alta complejidad. Entonces, para cerrar esta reflexión, esta conversación, es el mundo desde el mundo de las emociones las que yo tengo que ser capaz de nombrar, ¿ya? Lo psicosocial, de alguna forma, que quizás detrás de una rabia, de una pena, de una indignación, de estar contento, detrás de esa emoción está un ser humano, hay un cuerpo que habita esta emoción, hay una experiencia, hay una forma de pensar que debemos tratar de mirarla en su totalidad, porque ahí está el ser humano. Y ese ser humano es el que nosotros tenemos que, primero, decir yo soy un ser. Yo no soy un sujeto. No estoy sujetado a cierta forma de pensar. Es lo que el sistema me dice todo el rato, ¿ya? Razón, piense harto. No, aquí cuando hacemos autocuidado, sí, ese es el lugar. Pero también tengo que mover mi cuerpo. También debo entender que las emociones tienen que circular, tienen que moverse. La felicidad circula. Y la felicidad no tiene que ver con las cosas, tiene que ver con la experiencia, con el ser y estar en un lugar. Y si ese ser y estar está con mi entorno fraterno, cálido, afectuoso, amoroso, estamos en el mejor de los lugares. Eso por ahora en esta primera etapa, apegándonos al tiempo de lo conversado y lo comprometido, y después de abrir los espacios de conversación y preguntas. Estimada Vanessa, estimados colegas. Ay, sí, muchas gracias. Estoy viendo las preguntas ahí.
acá, por ejemplo, hay más bien opiniones que puedan dar paso a una reflexión. En el fondo, acá dice José Humberto Latorre, dice, me afecta en manera personal el ver a mi familia cómo están encerrados y chocan los caracteres. Bueno, yo creo que en ese escenario la pregunta es que choquen los caracteres significa que hay conversas pendientes en términos de, porque quisiéramos que todos fuéramos homogeneizados, como que todos pensaran lo mismo. Y la cualidad del ser humano es que justamente se ha ido construyendo una diversidad de interacciones. Entonces aparecen otros elementos. El choque de caracteres, como lo plantea, tiene que ver fundamentalmente con que la baja tolerancia a la frustración, yo lo veo desde ese lugar, ¿ya? Es lo que nos detona más rápidamente. Y una forma de resolver aquello es la conversa. Yo lo pongo como elemento, ¿ya? Hay algo de lo no dicho que es lo que hace que uno reaccione. Lo no dicho, ¿ya? Porque el carácter pues, es la forma de ser. Bueno, pongámosle nombre a aquello, conversemos de qué es aquello que nos incomoda, ¿ya? Instalemos el rito de la conversa de la semana, porque cuando estamos fuera del hogar es más fácil, pero cuando estamos dentro del hogar, esa fusión del mundo del trabajo, de la vida cotidiana, de la vida familiar, ese sincretismo es lo que nos tiene con temas de salud mental de alta complejidad. Digo de alta complejidad porque hasta ahora nadie ha entrado a hablar de aquello. Bueno, aquí hay una posibilidad. Lo que están haciendo en esta conversación desde la municipalidad me parece espectacular. Pero yo creo que ahí hay un elemento importante. Los caracteres, para poder de alguna forma que se produzca un mutuo cuidado, hay que nombrar aquello. ¿Qué es lo que me incomoda de lo que tú haces? No con el propósito de querer cambiarte ni que tú me cambies a mí, sino solo para poder comprenderte y que me puedas comprender a mí de lo que está sucediendo. Y eso implica un espacio de conversación. Y que no están perdidos, porque tenemos baja tolerancia a la frustración, no porque seamos así, sino porque este sistema de confinamiento nos ha quitado. Entonces construyamos el rito. Construyamos aquello que nos lleva a una conversación necesaria. La pregunta es, ¿quién del integrante de la familia va a asumir ese rol? Si yo espero que lo haga el otro, lo más probable es que eso se dilate mucho. Por lo tanto, tengo que liderar o generar esa conversación, intencionar esos espacios de encuentro en familia. Ahora, yo creo que ahí te voy a pedir un poco si puedes profundizar, José, precisamente en ese punto, porque yo creo que efectivamente es súper importante poder, ¿cierto?, abrir espacios de conversación en familia, abrir espacios para compartir experiencias y sentarnos, ¿cierto?, siempre a conversar acerca de temas que nos puedan generar conflictos al interior, pero ¿hay alguna técnica o estrategia que tú puedas en el fondo enseñarnos o darnos alguna idea de cómo hacerlo? Porque en el fondo estamos en un contexto complejo. Cuando hay choques hay personas que evidentemente tienen caracteres más fuertes que otros dentro del grupo familiar. En medio de este encierro, en medio de la incertidumbre, de la angustia, de todas las dificultades, del tener también familiares enfermos, generar un diálogo en medio de este estrés también puede ser causante de una situación de quiebre casi irremediable. ¿Cómo podríamos en el fondo abrir estos espacios y de una manera positiva? ¿Hay alguna forma, alguna estrategia que tú nos puedas recomendar para que no se genere una situación que después no tenga, que sea irreversible en el fondo? Sí, yo diría que, bueno, creo que el primer lugar para resolver, como recomendación a propósito del tema del autocuidado, primero hacer el ejercicio, los integrantes de la familia, no sé, uno puede pensar en cierta actividad más lúdica, ¿ya? Estoy pensando en una simple acción lúdica, ¿ya? Una hojita en blanco donde cada uno pone una característica del otro que descubrió en este tiempo de pandemia.
Así, solamente esa hojita, ¿ya? Cada uno de los integrantes, así, que anote una característica del otro, sin ponerle el nombre, si son 2 o 3 de la familia, bueno, si son 2, para quedar claro, porque son más de uno, más de 2, van a colocar el nombre de aquella característica que apareció en la pandemia que les llama la atención, ¿no? Que es importante. Se devuelven, no sé, se juntan y cada uno la saca y trata de conversar de esa característica y a quién corresponde. Esa conversación que va a generar va a permitir fluir primero, que esto que a lo mejor no se puede decir directamente porque son los caracteres, porque nos podemos enojar, si se vuelve en un plano lúdico, puede permitir que empiece a circular la palabra, le pensemos a ponerle nombre a aquello que nos está incomodando. Y yo creo que la colisión, ¿no? Cuando dos caracteres colisionan, mucho tiene que ver con las expresiones corporales, tiene que ver con lo que estoy pensando del otro, no con lo que estoy diciendo. Y por otro lado, por tratar de silenciar e invisibilizar mi mundo emocional. Es como que no está permitido enojarse. Eso es social y culturalmente un mandato. No nos podemos enojar, no podemos andar con pena, no podemos andar llorando. O sea, como que tenemos que ser neutros, ¿ya? Y en este caso, la conversación va a poder permitir, desde ese lugar, ponerle nombre a aquello con lo cual yo veo al otro. Ese uno podría ser una estrategia, una técnica, ¿ya? Algo que nos pueda permitir el diálogo en la familia. El otro lugar es hacer ese mismo viaje yo personalmente, es decir, agarrar un ojito y anotar, y a ver, ¿qué siento que le ha pasado a cada uno de los integrantes de mi familia en este tiempo? Y anotarlo, ¿no? Y después anotar lo que yo creo que yo me he movido y hacer en otra hojita y mirarme. Y después quizá compartir con el resto, ¿sabes qué? Me di cuenta de esto. Ese darse cuenta, el compartirlo en un aquí y ahora, en un momento presente, es súper importante. Evitar, y digo evitar de manera importante esto después te lo voy a decir, no ahora. Yo creo que los diálogos son importantes en la medida que nos permiten darme cuenta que yo soy un ser humano, que no soy perfecto, soy perfectible, pero ese viaje pasa por mirarme y reconocerme, que no sé, estoy choreado y tengo ganas de salir, o me da susto salir. O siento que mi hijo, mi hija o mi suegra, no sé, son tan que llegan y salen, no le importa el resto. Como cuando uno piensa desde el punto de vista de lo socioemocional, detrás de cada conducta, de cada expresión emocional, hay una experiencia de vida, hay una trayectoria de vida. Y a veces nos quedamos pegados solamente en la foto del momento. Ya de nuevo anda enojado y pum. Y no nos detenemos y no hacemos el ejercicio de que, bueno, algo le sucedió al otro. Y también algo me sucedió a mí. Porque en otro momento eso no lo veía, no le tomaba atención. Hoy día, como estoy menos tolerante, veo más cosas que son las que colisionan con lo que a mí con mi incomodidad, con mi malestar. Dicho de otra manera, para algunas líneas teóricas de la psicología dicen que yo voy a ver aquello que me incomoda, aquello que es mío, que me pertenece a mi historia en lo que el otro hace. O sea, si yo ando enojado, ando molesto porque no, voy a andar viendo, ay mira, está enojado y voy a colisionar con el otro. Pero en el fondo es mi incomodidad, mi malestar el que estoy poniendo en el otro. Entonces, este lugar del yo soy, yo puedo, yo quiero, yo amo, yo existo, yo respiro. Me hago cargo que estamos en un contexto excepcional. Estamos en la crisis de la pandemia intentando trabajar, intentando ser familia normal. Ahí estamos en los intentos, ¿ya? Y no es que yo esté como que estoy trabajando bien. No, esto es una excepción. Pero no solo para nosotros, no en esta conversación, es todo el mundo. Y de repente perdemos de vista eso. La humanidad está metida hoy día en un tema, ¿ya? Y tenemos la fantasía y la expectativa y la esperanza de que la vacuna nos resuelva aquello. Pero estamos en medio. Entonces, como estamos en medio, de repente nos alcanzamos a ver la magnitud de lo que nos está ocurriendo como humanidad. Entonces, de ahí devolvernos a la humildad, decir, wow, disculpa, me equivoqué.
estoy enojado, estoy molesto, quiero salir a caminar, quiero ponerle nombre, ¿no? Insisto, yo creo que la conciencia de que hemos perdido ritos y recuperar o activar nuevos o resignificar esos ritos, volver a hacerlo, ¿no? Con la pareja, las madres con los hijos con los padres, etc., los parientes, tenemos que generar algo en la cual yo me empiezo a separar esta fusión que hay de estos tres territorios que decía recién. ¿Cómo los separo? ¿Cómo hago que sean distintos? ¿Cómo hago para no separar el mundo del trabajo, darle su tiempo, y la vida familiar darle su tiempo, y la vida cotidiana, lo que a mí me hace sentido, aplicarlo? Ahí yo creo que hay una gran expectativa, ¿no? Y no va a ser, y no es fácil, digo yo que no es fácil. Yo creo que hay que explorar al interior de cada familia, hay que hacer esa exploración. ¿Cómo lo hacemos? Porque esto tenemos que resolverlo juntos como familia. Tenemos que hacerlo juntos como amigos, tenemos que hacerlo juntos como pareja, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, pero el primer lugar es desde me cuido. El primer lugar es desde el yo soy. El primer lugar es desde ponerle nombre a aquello que me está ocurriendo, poder contarlo, poder relatarlo. Porque si no hago aquello, ese silencio genera una penumbra y por tanto no se ven las soluciones. Estamos en estrés. Y el estrés sostenido en el tiempo reduce nuestra capacidad de reflexionar, intensifica nuestras expresiones emocionales y por tanto se producen catarsis, ¿no? Que son muy intensas en algunos casos, como decías tú recién, que pueden llevar a la situación de separaciones, de crisis, de repente de arrepentirse de decir algo violento o hostil o agresivo. Súper importante lo que dice José también, porque en el fondo tiene que ver por una parte con lo importante de mirarse, de aprender a conocerse, de poder reconocer en uno las emociones, los sentimientos o las cosas que a mí me causan emociones desagradables o agradables, y a partir de eso también me permite evitar el proyectarlo en otras personas, ¿cierto? Que es lo que ocurre mucho también, lo que tú decías de poner en otros dificultades que en verdad son propias. Y nunca nos hemos dado tampoco, a nadie se le enseña tampoco el proceso del autoconocimiento. Hoy día está muy de moda, entre comillas, el mindfulness, el poder adentrarse, ¿cierto?, un poco más. Pero es importante también poder buscar apoyo a veces quienes lo necesiten, ¿cierto?, para poder llevar a cabo este trabajo, que no es fácil hacerlo si nunca se ha hecho antes sin pandemia. Y en ese sentido, la resignificación de los vínculos, de los ritos, de realizar lo que tú decías, actividades como juegos, como esto de escribir en la hoja en blanco, las actividades lúdicas también permiten mucho vincularse a través de algo entretenido, de la risa, de reírnos, ¿cierto?, de las dificultades que se nos han presentado. Hacerlo como un juego, yo creo que puede ser una buena estrategia, ¿cierto?, como para no generar aún más un quiebre o situaciones de alta tensión familiar que en este contexto no nos ayudan. Yo creo que eso que tú mencionabas como técnica de poder sentarnos a conversar, dialogar y resolver los conflictos es muy atingente. Y yo creo que en esa misma reflexión hay que darse permiso. Hay que darse permiso, ¿no? Porque muchas veces estamos esperando que nos den permiso. Porque esta es una sociedad y una historia de crianza en que pedimos permiso siempre. Y estamos esperando que nos den permiso. Entonces, yo creo que una estrategia en ese sentido es darse permiso, ¿no? Darse permiso para cuidarse, darse permiso para explorar estas posibilidades, ¿no? Para volverse lúdicos, ¿no? Para recuperar aquello que estaba ahí, esos deseos que están guardados, que en un momento dijeron no lo hagan, no se puede.
Démonos permiso, porque eso tiene que ver con la posibilidad de cuidarme, insisto, el tema del ocio. El ocio es el arte de no hacer nada. De repente estamos haciendo nada y nos sentimos culpables. No, no hay que sentirse culpable. El ocio es algo que tiene que ver con tu propia experiencia. Entonces, démonos permiso, ¿ya? Y en ese plano la autoaceptación, la autovaloración es súper importante, ¿no? El autorreconocimiento. De repente estamos con mucha expectativa de que el otro nos diga aquello. Y cuando el otro no nos dice aquello y además nos dice algo que me molesta, es como que voy al choque y me olvido finalmente de que el personaje más importante en esta historia es desde el yo soy, no como un sujeto egoísta, sino que desde el yo soy es donde yo puedo cargar la pila fraterna, cariñosa, amorosa, para compartir con este otro que está conmigo y que me va a acompañar el resto de su vida, o yo lo voy a acompañar el resto de mi vida al otro. De repente perdemos de vista ese otro lugar, porque estamos muy pegados afuera, en esta cosa de producir, del hacer, del tener, de lo otro. Aquí la invitación es devolver, ¿no? Es decir, como, paren la máquina, digo yo, freno a mano el vehículo y respiremos. ¿Y qué es lo relevante hoy día? ¿Qué es lo importante hoy día? ¿Cuáles son las palabras perdidas en mi vínculo con mis seres queridos? ¿Cuáles son las palabras que no digo hace mucho rato? Y no las digo porque me da pudor, me da vergüenza, pero ¿cuáles son esas palabras? Esas palabras llenas de amorosas, que tienen una carga afectiva importante, que a veces es importante recuperarlas y ponerlas en circulación. Pero estamos atrapados. De alguna forma, la falta de rito, esta cosa de comprimir los límites, estamos apretados, estamos así como con nuestros cuerpos tensos. Y nuevamente decíamos, los territorios del ser humano, el cuerpo tiene que fluir, el cuerpo tiene que estar tranquilo. Baile, ponga música y baile, ¿ya? A la hora que usted quiera en la casa, sin pensar en el vecino. No estoy pensando para música alta para el vecino, sino que juegue, dispóngase, mueva el cuerpo, haga que esa energía circule, ¿ya? Póngase a fantasear, pensamiento mágico, juegue con eso. Escriba, como si tu hoja en blanco, escriba lo que está sintiendo, ¿ya? Hágase cargo que aquí y ahora es lo que tenemos, y esta vida es demasiado maravillosa para que lo que estemos viviendo lo estemos postergando para mañana o pasado mañana. El tiempo es ahora, y la pandemia nos dice eso, el tiempo es ahora, ¿no? Y por tanto, yo creo que lo que nos pone en tensión la pandemia, con el imaginario de la muerte puesto ahí como fantasma, como alegoría que está afuera, es decir, bueno, ¿qué es lo relevante hoy día? ¿Ya? ¿Qué es lo relevante? Y yo creo que lo relevante es desde un yo soy, un me cuido para cuidar a mis seres queridos, ¿ya? Me cuido porque desde ese lugar puedo cargar la pila, me cargo de energía maravillosa para estar con mi entorno. Y a lo mejor los caracteres van a seguir colisionando, pero van a ser una colisión comprensiva, ¿sí? No evitativa, ¿ya? No te voy a decir para que no te enojes, te voy a decir lo que siento. Si te enojas, ese es tema tuyo. Yo te estoy diciendo esto porque te quiero, porque te estimo, porque te quiero apapachar, y si te incomoda, está bien, hazte cargo, eso es tuyo. Pero yo no puedo evitar lo que tengo que decir. No puedo evitar porque es una expresión fraterna de acompañamiento. Pero vuelvo al mismo lugar, ¿dónde cargo la pila? Si estoy muy preocupado del entorno, yo no soy. Y eso es mucho más complejo. Si estoy muy preocupado de todo el mundo y no hago un ejercicio de mí mismo, en algún momento yo no soy. Estoy tan afuera que si yo no soy, no tiene sentido. La vida pierde sentido. Bueno, aquí estamos. Es una conversa para darnos permiso. Súper. Una conversa necesaria también, muy necesaria. Espacios muy necesarios para poder escuchar también, para poder conversar temas que hoy en día son transversales. Estamos todos en una situación compleja, ¿cierto? Algunos viviéndolas de mejor manera que otras, por supuesto.
pero en general las sensaciones intensificadas en algunos casos también son más o menos las mismas. Así que, Sí. José, muchísimas gracias por la disposición, por regalarnos este espacio de reflexión también, por invitarnos Sí. a poder conversar temas que hoy en día son tan necesarios, compartir, ¿cierto?, con nuestras comunidades, con nuestros profesores, profesoras, asistentes de la educación, que hoy en día están presentes a través del chat, que están presentes en el canal de YouTube y que han podido participar y disfrutar, ¿cierto?, de este momento que nos regalas tú y que también está dentro de esta iniciativa de jornadas de bienestar, precisamente para poder compartir experiencias. Así que 1.000.000 de gracias, esperamos poder contar contigo nuevamente pronto y A te deseamos disposición. suerte en tu examen ahora. Vale, que estés muy bien, muchas gracias. Que el viaje Nada, sea gracias a maravilloso. ti. Que estés Que muy estés bien. muy bien.